Valor. Hola y bienvenidos a otro episodio de What's Up, Prof. No es broma. Hola, Alton. Hoy tenemos un tema muy serio. Un tema muy serio. ¿Cómo estás, Martín? Creo que estoy intentando pensar demasiado para hacerlo. Vale, estoy bien. ¿Y tú? La Biblia dice que nadie es bueno. No. Estoy bien. No estoy bien. Estoy bien. Martín, ¿te inclinarías? Oramos para... ¿No inclinarse? Exactamente. Eso es genial. Padre Celestial, te necesitamos especialmente en estos días y te pedimos que ahora nos ayudes a superar esta discusión. Como siempre, por favor, ilumina nuestras mentes y también aleja al enemigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es un poco provocativo nuestro trasfondo, pero por desgracia se basa en la realidad. Sí. Si no lo fuera, si solo fuera una conjetura, sería una cosa pero está basado en la realidad. Y el simbolismo habla por sí solo. Y es interesante que en esta imagen tengamos la estatua dorada, que es una realidad. Y tenemos a Paula White representando, digamos, el brazo carismático del mundo evangélico. Y este es un cumplimiento tan perfecto del capítulo 13 de Apocalipsis, donde el falso profeta es él, dará alas al sistema y elevará a Babilonia. Sí. ¿A dónde llevan a esta mujer? En Efa. La llevan a la tierra de Shar. Sí. Y esta es una de las mujeres que lo está haciendo. Así que esta es una historia realmente fascinante, proféticamente hablando. Y Martín, no solo la estatua es de oro, todo es oro. Mira, Trump está obsesionado con el oro. Y puedes escuchar discursos, o edad de oro, la tarjeta para entrar en Estados Unidos, el teléfono dorado de Trump, la estatua dorada, a todo. Su residencia es prácticamente de oro, de arriba abajo. El nuevo salón de baile es de oro de arriba abajo. Incluso la Casa Blanca tiene ahora adornos de oro por todas partes Y hay un águila dorada. en la plataforma donde hablan. Y nos dirigimos a la edad de oro. Todo es de oro, ¿verdad? ¿Y con qué reino se asociaba el oro? Sí. Así que echemos un vistazo, Martín. Entonces la pregunta es, ¿te inclinarás? Y tenemos que volver a consagrarnos a una autoridad superior antes de inclinarnos. Daniel capítulo 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La erigió en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. ¿Es que hay alguna razón por la que tenía 60 codos? Probablemente. ¿Cuál era? Bueno,
La 20 es 20, entonces 60 son 60. Ajá. Y tenía 6 codos de ancho. Así que tenemos el 666. Ahí mismo. Y lo estableció en la provincia de Babilonia. Y luego, por supuesto, todos tuvieron que inclinarse porque Nabucodonosor estaba convencido de que su reino duraría para siempre. Ahora bien, ¿quién estableció ese reino además de Nabucodonosor? No fue el rey detrás del rey, Sí. El dragón. el dragón. Y no, el rey de Babilonia, el verdadero rey. Y los demás son sus representantes. Sí, correcto. Entonces dijo que duraría para siempre. Y si vas al libro de Apocalipsis, quedaba bastante claro que Babilonia sigue siendo prominente hasta el final. Nada. Entonces, ¿qué era Babilonia? Era un sistema político religioso. Sí. Y en la época de Balás estaba Nabonido. Él dirigía el lado religioso y el otro dirigía la administración y el lado secular. Y entre los dos gobernaban el país. Así que era unión de la iglesia y el Estado. Sí. ¿Y cuál fue la gota que colmó el vaso? Usar las cosas dedicadas a Dios para su propósito. Así que bebió de las copas de oro. Sí. Y usó la manora o el candelabro para iluminar su fiesta. Y eso significó el fin de Babilonia. Y sí, Belsasar murió esa noche. Y es interesante que cuando apareció esa inscripción contra la pared, sus rodillas humeaban juntas. Una forma interesante de decirlo. Pero de todos modos, Nabucodonosor había dicho que iba a ser la estatua de oro de la cabeza a los pies. Toda la estatua era de oro, porque su reino iba a permanecer para siempre. Pero no iba a ser reemplazado por plata, ni por bronce, ni por hierro y barro. E hizo que todos se inclinaran. Daniel 3:5. Para que cuando oigan el sonido de la corneta, la flauta, el arpa, el cítara, la dulma y toda clase de música, se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Así que todos tenían que adorar este sistema. Si saltamos a Apocalipsis 13, adoraron al bestia y adoraron al dragón. Sí. Entonces hay poder detrás de la bestia y la bestia misma, el catolicismo romano. Entonces está el establecismo romano. Y como dijo Zacarías, aquí tienes que levantar este estándar de justicia, esta medida de moralidad, y la levantas y gobernar el mundo y tienes que inclinarte ante ella. Es su moralidad. Su moralidad. Moralidad bíblica. No, hay una moralidad papal. En contraste, en otras palabras, están usando los vasos del Señor y haciendo mal uso de la luz del Señor y estableciendo esta imagen. Es fascinante que todo el simbolismo esté ahí y no creo que sea coincidencia. Acabas de decir algo que me hizo pensar que al usar los vasos también están haciendo mal uso de la palabra. Están haciendo mal uso de la palabra que es la luz del mundo. Entonces hicieron mal uso del candelabro Sí. porque lo usó para iluminar su fiesta y están bebiendo la copa. La copa de oro que tiene en la mano, Sí. que es la copa de su fornicación. Sí. En otras palabras, falsas doctrinas que está difundiendo. Así que a través de falsas doctrinas ha emborrachado al mundo. Moralmente hablando, intelectualmente hablando, religiosamente hablando.
no saben si van o vienen porque han descuidado la palabra de Dios y la han reemplazado con un candelabro Sí. que están usando mal para sus propósitos. En otras palabras, están distorsionando la palabra de Dios para sus propósitos y distorsionan la copa en la mano de Dios y poniéndola en la mano de la ramera de Babilonia. Sí. Eso es lo que están haciendo. Las anteriores, la que hicimos en las dos invitaciones de boda. Ahora bien, esto es básicamente lo que están haciendo. Están invitando Otra boda. a esa, sí, fiesta babilónica de Balsasa. ¿Vale? ¿Cómo llama eso la Biblia? No es esa la cena de las aves. Eso es un falso Espíritu Santo. Sí. Y es interesante que tengas a Paula White inclinándose, lo cual es una ave falsa. Un espíritu falso. Hay mucha tipología en todo este mundo que se ve jugando delante de nuestros ojos. Y para establecer esta imagen, tienen que crear un falso contraste. Así que, por un lado, tienes pastores condenados y multados por predicar versículos de la Biblia para que la gente finalmente diga, basta ya con esto. Y luego dicen, volvamos a la Biblia. Pero no están volviendo a la Biblia. Están volviendo a Babilonia porque aceptarán la moral papal en lugar de la moral bíblica. ¿No es triste? Es triste. Esto es dialéctica hegeliana clásica y ninguno de los autores sabe realmente lo que está pasando. Así, un pastor jubilado fue condenado y multado por predicar un versículo bíblico cerca de un hospital de Irlanda. ¿Estarías de acuerdo en que finalmente el mundo cristiano dirá basta? Sí, creo que están a punto de lograrlo. De hecho, ya lo están viendo en Estados Unidos. El resto de Europa sigue presionando bastante contra los cristianos. Pero incluso Estados Unidos sigue presionando en contra. Siguen haciéndolo, pero a estas alturas creo que estamos llegando al punto en el que el péndulo ya casi ha oscilado y van a superar esta presión. En Europa y todavía en cierta medida en Estados Unidos siguen aferrándose a sus woke, correcto. Hubo una señora en Estados Unidos que se quejó en su gimnasio de que había un hombre en el vestuario donde están las mujeres y la echaron del gimnasio. Ajá. Porque era política, que era transfóbica, que no debía ser transfóbica y la gente está harta de eso. Esa es la cuestión. Creo que ocurre en otros lugares, como en estados gobernados por demócratas, etc. Pero al final la gente, o que si los conservadores, se cansarán y serán los... Es la clásica dialéctica igualitaria. Porque la otra parte también está errada. Pero creo que en realidad saben que están equivocados. Esto es un juego. Muchos de ellos lo saben y otros no. Simplemente bebiendo el vino y pasando de un texto a otro. Sí. Naturalmente, el veredicto me entristeció profundamente. Clive Johnston dijo a Fox News Digital: a los 78 años nunca imaginé que se de un tribunal con una condena penal por predicar el evangelio cristiano. Pero más allá del impacto personal, mi principal preocupación es lo que esto dice sobre el estado de las libertades fundamentales en nuestra nación. El jubilado de 78 años argumentó que condenar a una persona por predicar públicamente uno de los pasajes bíblicos más conocidos sienta un precedente preocupante para la libertad religiosa y la libertad de expresión en el Reino Unido. Así que ahí tienes este péndulo que sigue colgando de este lado y una vez que el péndulo oscile, Sí, se da la vuelta. Así que... Estados Unidos lidera y el resto lo seguirá. Y el mundo religioso se subirá a este carro y dirá, basta ya, levantemos a la mujer en el aire, llevémosla a Babilonia y convirtámosla en el estándar de moralidad y pisoteemos Sí. la buena
palabra de Dios. Pisoteémosla. Pero la gente no lo verá como tal. No, especialmente si confundes la mente con todo tipo de música. No verás que en realidad están pisoteando las palabras. Pongámoslos en un estado alterado de conciencia en el que ni siquiera pueden discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Martín, no solo ocurre en el Reino Unido, sino en Finlandia y en muchos otros lugares, como esta señora de Estados Unidos a la que echaron del gimnasio. Vale, no fue el gobierno el que la echó, fue una empresa privada la que la echó. Pero todas estas cosas contribuyen. Así que veamos qué ha pasado aquí en Finlandia. En Finlandia, una política cristiana es condenada por un delito por sus opiniones publicadas sobre el matrimonio bíblico y la ética sexual. El Tribunal Supremo del país declaró a la parlamentaria Pyros culpable de incitación al odio por un panfleto que escribió hace 22 años. En una decisión de 3-2, el tribunal confirmó una condena penal contra Rossini, un obispo luterano, por citar y mantener a disposición del público un texto que insulta a un grupo. Pero Rossini también fue absuelta por unanimidad por el tribunal por el tuit de 2019 de un versículo de la Biblia sobre el matrimonio. En un comunicado, Rossini dijo que podría apelar su caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, AE. En una conferencia de prensa tras el veredicto dijo que su caso plantea la cuestión de sigue teniendo libertad de expresión. Este caso nunca ha sido solo sobre mí. Siempre se ha tratado de si Finlandia seguirá siendo un país donde las personas son libres de hablar, escribir y vivir según su conciencia sin miedo ni persecución penal. Estamos viendo esta situación en Finlandia. ¿Cómo se compara con lo que está ocurriendo en otras naciones europeas cercanas? Es muy similar. Tomemos el Reino Unido, por ejemplo, donde el cristianismo es la religión del Estado y los cristianos que creen en la Biblia son ciudadanos de segunda clase y son llevados a los tribunales donde si se oponen a algo como el orgullo o algún movimiento de izquierdas que no es bíblico. En una nación cristiana donde el rey es rezado y ungido con aceite por un monarca, los cristianos ciudadanos de segunda clase. Lo vemos en Alemania, donde la asistencia a la iglesia es muy baja, un 5%, y lo vemos en otros países. Entonces, Martín, una vez que el cristianismo vuelva a afianzarse, ¿quién será el siguiente objetivo? Sí. Ese pequeño grupo. Que realmente se apega a la Biblia. Sí. Porque el cristianismo no es cristianismo en absoluto, es catolicismo disfrazado. Sí. Así que leamos el gran conflicto. A través de los dos grandes errores, la inmortalidad del alma y la santidad del domingo, Satanás llevará a la gente bajo sus engaños. Mientras que el primero sienta las bases para el espiritismo, el segundo crea un vínculo de simpatía con Roma. Ahora, detengámonos ahí por un momento. ¿Cómo tiene que ver la inmortalidad del alma con el espiritismo? Todo. Absolutamente todo. La gente puede ir a ver, creo que hace 2 episodios cuando hicimos la entrevista sobre eso. También deben ver a los jesuitas y la contrarreforma. Sí, eso hiciste. Tiene todo que ver. ¿De acuerdo? Entonces, vean, el espiritismo es la forma en que la gente está haciendo iglesia en estos días. Religión experiencial. Estados alterados introducidos por música y técnicas hipnóticas. Exactamente. Comunicación con los muertos Arak. Todo tipos de visiones falsas y falsas. Apariciones de personas fallecidas. Todas estas son demoníacas, porque la Biblia dice que los muertos no saben nada. No regresarán a sus casas. Están en un estado de inconsciencia amasa. Lázaro duerme. Sí. Experiencias cercanas a la muerte. Así que todo esto está en la iglesia. Y no es bíblico, pero es altamente babilónico. Y muy emocional.
Por eso está involucrando a la gente. Los protestantes de Estados Unidos serán los primeros en extender las manos a través del Golfo para tomar la mano del espiritismo. Entonces, cuando tienes estas manifestaciones del llamado Espíritu Santo, el Espíritu Santo convencerá de pecado, y el pecado es la transgresión de la ley, y están en flagrante transgresión de la ley porque han reemplazado el cuarto mandamiento con la versión católica. Los católicos han desechado el mandamiento sobre las imágenes, entonces no hay nada malo en inclinarse ante una imagen. Vaya, caen. Sí. Y han acortado todos los mandamientos, han eliminado la palabra clave para que Dios no sea el autor, pero son los autores de una nueva ley. Así que tomarán la mano de Roma y bajo la influencia de la Unión Triple, este país seguirá los pasos de Roma en el pisoteo de los derechos de conciencia. Eso es espiritismo, protestantismo y romanismo. Sí. Pisotearán los derechos de conciencia. Y debemos recordar que se verá bien. Parecería bíblico. Porque como acabamos de ver, a estas personas les preocupa el pisoteo de sus derechos de conciencia. Pero sus derechos se basan en la doctrina católica. Y no se basan en la Biblia. Se basan en el vino de Babilonia. Muy triste. ¿No es triste? Sí, es triste. Defiendes algo. De hecho, crees que estás defendiendo a Dios con todas tus fuerzas. Desafortunadamente, tu base no es la Biblia. En realidad es la enseñanza católica. Correcto. Sí. Cuando era católico, ni siquiera tenía una Biblia en casa. No la necesitaba. La primera vez que busqué una Biblia, tuve que rebuscar en cajas viejas para ver si alguna anciana fallecida tuvo una Biblia. ¿Para qué necesitas una Biblia? Si eres católico. Sí. No necesitas una Biblia. Y luego tenemos un auge de conversos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué parte del mundo vos? Porque hay un auge de conversos católicos. Parten religión experiencial. Sí. Pompa, el glamour y la ceremonia abruman la mente. Oh, eso es... Mientras que un simple, así dice el Señor. Sí. No es aceptable, ¿verdad? Verás, estaba viendo los videos, como siempre, para ver qué podemos usar. Y ayer creo que el rey Carlos dio su discurso de apertura o algo así en el Parlamento. Y me quedé atónito. Es la primera vez que veo algo así. El desfile y la pompa y el glamour y toda la iluminación, o el simbolismo que están haciendo. Sí. ¿Y para qué es? Y todas las bandas que llevan y todas estúpidas medallas que cuelgan de ellos, ninguna de ellas significa nada en términos de sus actividades. ¿De verdad creen que eso es impresionante? Bueno, para el mundo sí. Y a eso es a lo que queremos llegar. Si todo esto te deja atónito y confuso, tienes que sacar la cabeza de ahí y ver que preferiríamos empezar a cambiar nuestros pensamientos. Entonces, ¿cuántas baratijas legales llevaba Jesús mientras estuvo en la tierra? ¿Cuántas fajas llevaba? Oh, sí. Tienes que ver esas cosas. Y los pompones dorados en los hombros. ¿Me crees que tenía algo de eso? No. Solo llevaba una prenda sin costuras. Me recuerda a aquellos primeros pioneros como Hus y otros que tenían a Jesús. El hombre muy sencillo, un poco ligando, vestido con un atuendo sencillo y years. Luego tenías al Papa sobre el cemental, con la corona en la cabeza y sirvientes a su alrededor siendo llevados. Y el sirviente es más grande que el amo, obviamente. Esto es fascinante. Y todavía tenemos lo mismo hoy en día. Sigue siendo asombroso. Ni siquiera puedo... Tan misticismo. Es espiritismo al 100%.
porque está dirigido por demonios. Sí. Misticismo. Y lo que ocurre en los círculos protestantes, donde tienes estas manifestaciones masivas también, es ese espiritismo. Eso no es religión. La religión es muy sencilla, muy simple. Es una relación con Dios. No se basa en la pompa y la ceremonia, ni en andar por ahí balbuceando en idiomas sin sentido, ni nada parecido. Lejos de eso. Nuestra religión se basa en palabras y las palabras tienen sentido. No es un libro que balbucea. Así que hay un auge católico. Es una época emocionante para ser católico. Es increíble estar viviendo esta época de renovación y avivamiento. Martín, esta renovación nos está llevando a la edad oscura que ese otro tipo mencionó, como la edad de oro. ¿Está sanando la herida? Sí. Pero la parte que no es repentino, no solo está ocurriendo en los AA. Así que no es de extrañar que hayan renovado la catedral de la NRA Ámpara, esta afluencia repentina que esperan. ¿Y qué hay de la iglesia de España, que se llevó a tantos milenios a algo así para terminar y ahora está terminado? Y ahora está terminado y todos lo están perfeccionando. Y en ese RAM uno es donde adoraban a la diosa de la razón, Descartes, y todos sus compinches jesuitas. Increíble. Y el mundo está siguiendo esto porque no tiene ni idea, ¿no?, en cuanto a la simplicidad de la palabra. Entonces, los informes internacionales, las cifras en todo el mundo continúan batiendo récords. En Australia, el archiduque de Sydney y Australia darán la bienvenida a un número récord de catehumanos y candidatos que buscan la plena comunión con la Iglesia Católica. Los catehumanos. Los catehumanos deben ser informados de la manera en que informas a los Goyam. Les das la doctrina exotérica, mientras que nosotros, los iniciados en el interior, dicen que reivindicamos la doctrina esotérica. Están adorando al dragón. Sí, desafortunadamente. Y ves que por eso estamos haciendo esto, porque hiciste un ataque total. Y Sí. la gente debe difundir eso al mundo para que puedan ver dónde está la tontería. Entonces, Francia está viendo un aumento masivo de cateúticos. En otras palabras, estamos viendo aumento masivo de personas totalmente desinformadas a través del vino de Babilonia. Sí, lindo. Bautismos de adultos se triplicaron la última década. Luego Escandinavia. Hay informes de un despertar católico en la región, incluido un pueblo que celebró la primera ordenación sacerdotal en 500 años. De 2015 a 2025, los católicos solo en Noruega aumentaron de 95 a 268.220. Es un aumento del 76%. Y el Reino Unido, la Iglesia Católica en el Reino Unido está experimentando un aumento en los conversos, particularmente entre los jóvenes. Y de hecho, esa llamada Iglesia de Inglaterra no es una Iglesia de Inglaterra en absoluto, es un vasallo papal. Charlie no consiguió una buena silla allí en Roma para poder sentarse muy cerca de su jefe. Sí, la consiguió. Pero es sorprendente cómo lo han empujado hacia arriba en las últimas semanas o meses. Bueno, él es el príncipe sostenible. Rey sostenible. Oh, lo siento. Ya no es el príncipe. ¿Sí? Vale. Y fue a visitar a su primo, el rey Trump. No se te permite decir rey Trump porque hay un movimiento en contra de los reyes. Oh. Incluso mencionó su discurso a Trump, que son primos. Que son primos. Son primos europeos y todo eso. Por supuesto, todos son de la realeza. No pueden estar en el trono si no son de la realeza. Así que Faith Reborn, Iglesia de Texas, es ahora comunidad para la generación Z. Veamos.
Una sala llena, música en directo y miles de adultos jóvenes reunidos los martes por la noche para adorar a Dios. Aquí en Raleigh, Carolina del Norte, donde St. Timothy nos dicen que están viendo un resurgimiento en la asistencia a la iglesia con jóvenes liderados por estudiantes de instituto y universitarios y también por adultos jóvenes. Esto no es algo que se haga solo aquí en St. Timothy, está ocurriendo de costa a costa ahora mismo. La pregunta es, ¿por qué está ocurriendo? Este parece un comedor concurrido en algún lugar del campus, pero en realidad es una iglesia. Bienvenidos a la iglesia comunitaria Watermark, aquí en Dallas, donde cada martes por la noche miles de jóvenes se reúnen para algo en ese auditorio llamado el Porche. Kaylin aquí es uno de los mandamases del Porche. Cuéntanos qué son los porches. Sí, bueno, el Porche es una reunión de adultos jóvenes aquí en la ciudad de Dallas y se reúnen para adorar en la palabra. Pero no es solo local, está sucediendo a nivel nacional. Tenemos ubicaciones en todo el país que están haciendo exactamente lo mismo que hacemos aquí. Este es un lugar real donde las personas pueden venir y tal vez nunca hayan ido a la iglesia, pero de repente sienten que son parte de algo más grande. Estamos viendo aquí en Dallas por los miles que se reúnen en esta sala. Bueno, alrededor del 60% de nuestra iglesia tiene 30 años o menos. Y por eso, cuando pensamos en diseñar nuestros servicios, pensamos en lo que va a conectar con el corazón de un adulto joven más que en el mensaje. Las personas vienen a la iglesia por las relaciones. ¿Por qué crees que más jóvenes van a la iglesia hoy en día? Vivimos en un mundo en el que no hay mucha gente conectada por las redes sociales, pero no se nos conoce realmente, ¿verdad? Por eso creo que en el ámbito de la iglesia es completamente diferente a lo que ve el mundo. Hemos visto reavivamientos en casi todos los Estados Unidos y no creo que sea casualidad que todos estén ocurriendo al mismo tiempo. Por eso es interesante que lo que están viendo es que ahora van más jóvenes y millennials a la iglesia que sus padres o abuelos. Es una tendencia que solía ser al revés. Dijo algo más que el mensaje que estamos transmitiendo a los jóvenes. También mencionó que adaptan el servicio para atraer a los jóvenes. Exactamente. Entonces, Martín, ¿esto se basa en las palabras o en las emociones? Tengo que decir, mira, quiero decir que no estamos condenando a los jóvenes que... No lo son. pero el problema es exactamente lo que estás diciendo. El enfoque que hacen no se basa en las palabras, porque cuando lees la Biblia tal como está, es bastante directa en la verdad que presenta. Sí. Pero no te da una sensación muy agradable cada vez que escuchas lo que tienes que cambiar. Ahora bien, cuando ves a esas personas convergiendo y moviéndose hacia esa iglesia, si esa iglesia los va a guiar en una dirección particular, dirán si esto está en armonía con la armonía con palabra de o la seguirán. Seguirán. Sí, porque ¿Seguirán? no existe ese fundamento. El fundamento es el sentimiento. Muy bien. Así que tenemos un resurgimiento masivo en el mundo. La gente está volviendo más a las iglesias. El catolicismo es el principal vencedor de todo esto. Así que realmente no puedes excluir al catolicismo. Así el protestantismo debe tomar la mano de Roma. Sí, Porque esa es la única manera de avanzar. Un avance colectivo. Y Martín, cuando tomas esa mano y bebes su vino y sigues sus dictados, no te estás inclinando tan fácilmente ante un ídolo. Como los amigos de Daniel, se vieron obligados a hacer y se negaron 100%. porque se trata de adoración y estás poniendo algo por encima de Dios. Muy bien. ¿Qué pasó cuando se negaron a inclinarse? Fueron Arrojados al horno de fuego, ¿verdad? Entonces, habrá un horno de fuego antitípico esperando a aquellos que se nieguen a seguir. sí, Pero ¿hacia dónde va la corriente principal? Va a seguir. a seguir. Y es triste. Afortunadamente, el espíritu de profecía también promete que todavía hay muchos hijos de Dios allí. Sí, porque no todo el mundo está totalmente lavado de cerebro. Algunos de ellos se preguntarán, disculpe, Ma, ¿qué está pasando aquí, Ma? Y allí también será un fuerte clamor. Así que tendrán la oportunidad de escuchar Correcto. el otro lado. Así que solo otro artículo sobre esto.
Los hombres de la generación Z impulsan el aumento de la religiosidad a medida que aumentan las conversiones católicas. Entonces, la encuesta de Gallup muestra un fuerte aumento en la religiosidad entre los hombres estadounidenses de 18 a 29 años con un 42%, que cobra considerar que la religión es muy importante, superando a las mujeres por primera vez en más de 2 décadas. Esa es otra tendencia interesante, ¿verdad? Esto se produce junto con el mayor aumento de conversiones católicas en la temporada de Pascua. En 20 años, con aumentos porcentuales de 2 y 3 dígitos reportados en todo el país, la tendencia a poder remodelar la demografía de la iglesia, las alineaciones políticas y los compromisos culturales en los próximos años. Esa es una frase interesante, ¿no crees? Creo que es muy interesante, especialmente las alineaciones políticas. Y entonces, las alineaciones políticas, la demografía de la iglesia, el compromiso cultural. ¿Dónde está la verdad bíblica aquí? Porque eso es todo. Porque como toda esa mesa, esa unión ecuménica y entonces solo nos centramos en lo que alineamos, no en la verdad. Y vamos a cortar el cerebro asegurándonos de que haya música alta, tan moderno cuando hablamos de realineación política de iglesia y el Estado tienen que unirse porque eso es Babilonia, ¿cierto? La moralidad tiene que ser la moralidad de la Iglesia Católica. Entonces necesitas un resurgimiento del catolicismo para justificarlo y hacerlo relevante, ¿cierto? Así que veamos qué está pasando a nivel de gobierno, donde tienes a los grandes de este mundo y a los blancos polares. Y siempre me resulta interesante que el carismático sea el que hable. Sí. Y en el Vaticano II los carismáticos serán el pegamento que unirá el protestantismo al catolicismo. Y eso es 100% lo que está pasando. 100%. Pero mientras oraba, el Espíritu Santo captó mi atención y me dijo, dile al presidente Trump lo agradecido que estás por él, lo agradecido que estás por él. Y sentí que estaba transmitiendo el corazón de Dios por todos nosotros, que estamos agradecidos por el mayor defensor de la fe que jamás hayamos visto en un presidente. Y lo honramos por su convicción audaz e inquebrantable y por su defensa de la libertad religiosa aquí en Estados Unidos. Todo el mundo. He oído a muchas personas atribuirse el mérito de que usted esté aquí, o de alguna de sus victorias, y de ocupar el sagrado cargo de presidente o Chase. Pero la verdad es que está aquí por Dios y por usted. Solo quiero compartir este pensamiento y orar por el presidente Trump. Jesús nos enseñó muchas lecciones a través de su muerte, sepultura y resurrección. Nos mostró un gran liderazgo. Una gran transformación requiere un gran sacrificio. Y señor presidente, nadie ha pagado el precio como usted lo ha pagado. Es muy cierto. Casi le cuesta la vida. Fue traicionado, arrestado y acusado falsamente. Es un patrón familiar que nuestro Señor y Salvador nos mostró. Pero no terminó allí para él y no terminó allí para usted. Dios siempre tuvo un plan. En el tercer día, resucitó, derrotó al mal, conquistó la muerte, el infierno y la tumba. Y porque resucitó, todos sabemos que podemos resucitar. Y Señor, gracias a su resurrección, usted resucitó. Porque Él fue victorioso, usted fue victorioso. Y creo que el Señor dijo que les dijera esto. Gracias a su victoria, ustedes serán victoriosos en todo lo que emprendan. Porque Dios está con ustedes y Dios los está usando para derrotar el mal, restaurar familias, despertar a la iglesia, cosechar las naciones y traer un avivamiento mundial. Entonces, voy a preguntar algo. ¿Podrían todos ponerse de pie? Y todos, si se sienten cómodos, extender su mano hacia nuestro presidente. E incluso si el reverendo Graham quisiera imponerle las manos, y el pastor Robert, simplemente pónganse de acuerdo conmigo. Porque 2 Crónicas 7:14 declara, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, entonces yo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
Tu palabra dice, tú eres el que pone reyes y quita reyes. Y en su plan nos han dado un gran presidente, no solo una, sino 2 veces. Pero reyes, o mejor dicho, miembros de la realeza, de qué están hablando aquí? Aquí, a la sombra de los monumentos a George Washington, Thomas Jefferson honrando al rey británico, podría parecer un comienzo irónico para nuestra celebración de los 250 años de la independencia estadounidense. Pero de hecho, ningún homenaje podría ser más apropiado. Mucho antes de que los estadounidenses tuvieran una nación, una constitución, primero tuvimos una cultura, un carácter y un credo. Antes de proclamar nuestra independencia, llevábamos dentro de nosotros el más excepcional de los dones, el coraje moral y mediante de un pequeño pero poderoso reino del otro lado del mar. Durante casi 2 siglos antes de la Revolución, esta tierra fue colonizada y forjada por hombres y mujeres que llevaban en sus almas la sangre y el noble espíritu de los británicos. Aquí, en un continente salvaje e indómito, dieron rienda suelta al antiguo amor inglés por la libertad y al distintivo sentido de gloria, destino y orgullo de Gran Bretaña. Y eso es lo que es gloria, destino y orgullo. El estadounidense, los patriotas que entregaron sus vidas a la independencia en 1776 fueron los herederos de esta majestuosa herencia. Sus venas rebosaban de coraje anglosajón. Sus corazones latían con una fe inglesa en mantenerse firmes por lo que es correcto, bueno y verdadero. En los últimos años, a menudo hemos oído decir que Estados Unidos es simplemente una idea, pero la causa de la libertad no apareció simplemente como una invención intelectual de 1776. La fundación de Estados Unidos fue la culminación de cientos de años de pensamiento, lucha, sudor, sangre y sacrificio a ambos lados del Atlántico. El destino trazó un largo arco desde el Prado de Ronnie hasta las calles de Filadelfia, que recorrió las vidas de personas nacidas y criadas según el Código Británico, de que a ningún hombre se le debía negar ni la justicia ni el derecho. Hoy los patriotas estadounidenses cantan mi país dulce, dulce, tierra de libertad, solo porque nuestros ancestros coloniales cantaron primero Dios salve al rey. Martín, ¿qué piensas de eso? Bueno, me parece interesante que recen por elogiar tanto a los británicos, especialmente en los primeros tiempos de Estados Unidos. Pero si no me equivoco, hubo una gran guerra para independizarse de ellos. Correcto. Entonces habla de esa estatura moral que heredaron de los británicos. De hecho, todas las iglesias que huyeron de la tiranía de Europa fueron las que ahora eran las más importantes en Estados Unidos. Mientras la iglesia de Inglaterra, que gobernaba allí, se convirtió en minoría. Son los bautistas, los metodistas y los grupos minoritarios que habían expulsado de Europa y perseguido hasta la sangre los que ahora conforman la mayoría religiosa en los Estados Unidos de América. Así que en realidad huyeron de la tiranía. Y esa tiranía fue solo un reemplazo de la tiranía papal, porque el Papa simplemente fue reemplazado por el rey. Pero era el mismo sistema. Nuevamente tienen exactamente el mismo sistema. Y entonces quizás la gente debería ir y mirar a los príncipes sostenibles y viables para ver esa historia y ver quién está sujeto a quién. Todo muy interesante. Sí, la borna. Al papado. Se siembra o se presta a los británicos monarcas. Por eso tiene que llevar una cruz de Malta. ¿No es así? No, lo llaman protestante melis. No existe tal cosa. También recibe orden. Comprueba suerte quién era la derecha religiosa ante la disputa con el Papa y posts de IA de Jesús. Así que Martín, esta disputa entre el papado
y Trump. Creo que es otra dialéctica hegeliana, porque el Papa tiene que parecer moralmente independiente. Sí. No se dejará influenciar por la opinión de un gobierno u otro. Es moralmente independiente y esa es su fortaleza. Sí. Es el líder en moralidad. Nadie se lo va a decir. Así que esto es solo otro para poner la simpatía del lado de Roma. Así que la publicación social del presidente Trump como la verdad del Mesías provocó críticas inmediatas entre algunos cristianos, incluidos algunos de la derecha. Trump, 79, dijo que pensaba que la imagen de la IA de él administrando una luz etérea a la cabeza de un hombre herido era unas figuras translúcidas que descendían de los cielos, lo representaban como médico. Sí. Bueno, Martín, es muy poco probable que pudieras verlo como médico en esa foto, ¿verdad? Blasfemo fue el veredicto de Douglas Wilson, un nacionalista cristiano autodenominado que cree que las mujeres no deberían poder votar y confidente de Pete Heges, el secretario de Defensa de I. Y hemos tenido el privilegio de entrevistarlo sobre el tema del sábado. Sí. La publicación de Trump, aunque el nivel de su disculpa se puso en duda cuando luego publicó una imagen de IA de lo que parecía ser Jesucristo abrazándolo. Pero hay muchas imágenes religiosas circulando, ¿verdad? Todo el tiempo. Quiere decir, acabamos de ver a todos rezar juntos allí. Ya no se distancia en absoluto de la religión. No deja de publicar cosas sobre ella. Según The Guardian, Trump prueba suerte con la derecha religiosa tras su disputa con el Papa y el post de Jesús con IA. Bueno, Martín, una cosa que sí hace es elevar su conexión religiosa. Eso es lo que está haciendo. Está jugando exactamente en manos de la gente que quiere saber que está realmente conectado con Jesús, o la pequeña disputa que tienes ahí con el Papa. En realidad, solo dice que sabes que el Papa es el verdadero estándar moral, así que muevas el barco de la manera que lo estás haciendo ahora. Solo lo desplaza un poco hacia un poder superior. Simplemente le da al Papa una pequeña elevación de nuevo. Sí. ¿Dónde están los días en el cristianismo reconoció que el Papa era el anticristo? ¿Dónde están los días de Gratán Guineas en la iglesia de Inglaterra? Entonces, cuando Babilonia cayó por segunda vez, ¿dónde están los Cranmer, los Latin Brass, los Redley, los John Knoxes, los Luther? En la tumba, por desgracia. Vale. Están en la tumba y sus voces han sido silenciadas, ¿verdad? Trump participa en una maratón de lectura de la Biblia. Impulsan la agenda de la unión entre la iglesia y el Estado. Trump leyó el martes por la noche Segunda Crónicas como parte del evento de América Lee, el evento de la Biblia en el Museo de la Biblia en Washington. Los conservadores cristianos de EE suelen invocar el pasaje y lo interpretan como un llamado a los ciudadanos al arrepentimiento y a que Dios bendiga a la nación. Quiero decir, Paula White también lo acaba de citar. La Constitución de EE prohíbe al gobierno establecer una religión nacional. Sin embargo, la administración Trump ha adoptado un movimiento en el país para ver el cristianismo como una parte clave de la y para que los líderes sigan la Biblia. ¿No es eso exactamente lo que Apocalipsis 13 dijo que sucedería? Eso es 100%. Y la imagen que están colocando, lo que ya se encuentra ahí, tiene el propósito de hacer que regrese a la primera bestia. ¿Y tienen una agenda temporal? Bueno, sí. Es la conmemoración del 250º aniversario de los Estados Unidos de América, ¿verdad? Y 776 a 2026. Y Hexet, el secretario de Estado Marco Rubio, está compartiendo pasajes. La lectura se produce mientras Trump se pelea con el Papa León, quien ha criticado a los Estados Unidos por declarar la guerra a Irán.
El viernes Trump dijo a los periodistas que tiene derecho a estar en desacuerdo con el Papa. De hecho, envió a Rubio a ver al Papa. Ahora, recientemente va a, cierto modo, suavizar las cosas. Están haciendo un gran trabajo. Usando la dialéctica la gente está viendo esto y tomando decisiones a... Verás, la cuestión es que valga en política, dejar que en política no debería estar. Y no van a honrar al Papa. Oh, sí, el día 3. El día 3. Será increíble. Justo un día antes de su celebración, a quien elevan. Sí, en realidad, son el verdadero líder. El verdadero líder entre bastidores. Así que Así Salomón terminó la casa del Señor y todo lo que Salomón pensó hacer en la casa del Señor. Y en su propia casa prosperó. Y el Señor se le apareció a Salomón de noche y le dijo: he escuchado tu oración y he escogido este lugar para mí como casa de sacrificio. Si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando a la langosta que devore la tierra, o si envío pestilencia entre mi pueblo, si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y les responderán: porque abandonaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y se aferraron a dioses ajenos y los adoraron y les sirvieron a Baal. Por eso él ha traído sobre ellos todo este mal. Así que vemos que la iglesia y el Estado se acercan cada vez más. Y luego de la estatua dorada del presidente Trump. ¿No lo sabes? Sí. No lo sé. Incluso dijeron que no es idolatría, pero como... Dejémoslo como es. Es fascinante. Entonces, ¿por qué el asesor espiritual de Trump dedicó una estatua dorada al presidente? Mark Burns, un pastor evangélico, explica que Trump no lo considera una figura divina, incluso cuando el presidente publica fotos de sí mismo como Jesús. Así que, de hecho, dedicaron esta estatua dorada. Y es dorada de la cabeza a los pies. Sí. Me fascina que incluso la corbata sea dorada en lugar de roja. Sí. Cuando él... Bueno, esto no es política partidista. No. Y por lo que también leí en el artículo, es que estaban luchando para obtener el dinero de los donantes para la estatua. Pero cuando mencionaron que la iban a cubrir de oro, entonces se hizo. Bueno, escuchemos esta dedicatoria. Quiero agradecer, sé que se hizo con amor. Y quiero agradecer a Mark Burns, un pastor. Es un buen pastor. Es un buen hombre. Lo conozco desde hace mucho tiempo. Ha estado conmigo desde el principio. Desde el principio. Tal vez unos 2 días después. Señor presidente. Tienen todo tipo de fajas y cosas fascinantes, ¿verdad? Sí. Superó la alocada ceremonia de inauguración de la gigantesca estatua dorada Trump en su propio campo de golf. Colocada sobre un pedestal en un claro de palmeras, el coloso de 22 FFT representa al presidente levantando el puño en el aire
haciendo eco de su gesto desafiante tras el atentado contra su vida en Butler, Pensilvania. Así, en la ceremonia Synod Grace en el Pie Island del miércoles, la escultura fue cubierta con una tela blanca y azul similar a una toga griega. Estaba rodeada por unas pocas docenas de invitados en sillas, mientras el pastor Mark Burns, miembro de Pastores por Trump, hablaba en un podio. Burns, que anteriormente describió al presidente como un designado divino, añadió que la escultura es un recordatorio de que Dios está protegiendo la vida de Trump. En un guiño a los múltiples intentos de asesinato a los que ha sobrevivido. Sí, esto es fascinante, por supuesto. ¿Y quién está detrás de todo esto? Bueno, dejemos eso a convicción personal. Sí, pero es interesante que utilicen todo tipo de simbolismos. Es extraño. Muy extraño. Así que solo para asegurarnos de que la gente entienda que el papado mantiene su postura de independencia y está por encima de toda la llamada política, aunque esté entrelazada con toda la política. Demos la oportunidad de decir lo que hay que decir. El mensaje de la iglesia, mi mensaje Gerará Masaje, el evangelio, bienaventurados los pacificadores. Yo considero mi papel como un político. No quiero entrar en un debate con él. No creo que se deba usar del mensaje del evangelio de la forma en que lo hacen algunas personas. Y seguiré hablando en voz alta contra la guerra. Dijo que el obispo de Roma era débil en materia de delincuencia y terrible en política exterior, al tiempo que afirmaba que el Papa León no habría sido elegido si no fuera por el propio presidente. Ahora bien, más tarde vimos a Trump redoblar sus comentarios en persona mientras hablaba con los periodistas anoche, antes de publicar una imagen de sí mismo generada por EA, que esencialmente lo retrataba como si fuera Cristo el sanador. Pero quiero que escuchen lo que escuchamos decir al presidente anoche. Es una persona muy liberal y es un hombre que no cree en detener el crimen. Es un hombre que no cree que debamos jugar con un país que quiere un arma nuclear para poder volar el mundo por los aires. No soy fan de... Bueno, Martín, llevemos la dialéctica de Siegel un poco más allá. Así que ahora hemos establecido el pensamiento independiente del papado. Ahora reunamos a todas las religiones alrededor de esa mesa. Escuchemos el sonido del sackbot, la ulima, todo tipo de música en transcendente. Y asegurémonos de que el mundo esté de acuerdo con esta gran unión babilónica. Sí. Como cristianos, junto con nuestros hermanos y hermanas de otras religiones, todos somos hijos de Dios. Esto nos llama a mirar más allá de lo que nos separa y a descubrir lo que nos une a todos. Hace 60 años se plantó una semilla de esperanza para el diálogo interreligioso. Hoy, su presencia da testimonio de que esta semilla se ha convertido en un árbol poderoso. Oh, ustedes son palabras verdaderas. Y un hombre... Oramos con el Papa León en un momento histórico de unidad espiritual. Juntos celebramos el tema del jubileo, peregrinos, de la esperanza. Cuando conozco a personas de diferentes religiones, me resulta enormemente alentador escuchar lo mucho que tenemos en común. Un anhelo compartido de paz. Cosas extrañas. Somos de nuevo. Cuando yo pueda cambiar, entonces ustedes podrán cambiar. Cuando ustedes puedan cambiar, mi mundo cambiará. Somos una sola familia humana. Somos hermanos y hermanas de sangre. Caminando juntos en la fe. Somos el mundo nuevo. Oh, el mundo nuevo. Tamara,
Estoy ocupado construyendo. Charlie siempre estaba construyendo. Ray Early fue en realidad un maestro de obras. Se está construyendo todo un movimiento y una coalición. Estamos construyendo el muro rojo. Tenemos un trabajo mucho más importante que hacer que aconsejarnos unos a otros. Tenemos que construir. Y el presidente Donald Trump es un constructor. Estamos construyendo un país mejor ahora mismo. La oportunidad está frente a todos nosotros para desatar la gran próxima era de nuestro país. Las cosas por las que estamos luchando, los ideales que defendemos son para el futuro de esta gran nación. Estados Unidos volverá a ocupar su lugar como la ciudad brillante en la colina, como líder del mundo, como la nación número uno, como el gran experimento. Estados Unidos vivirá la edad de oro. Y hará cosas tremendas por las personas que viven aquí. Entonces, Martín, ¿quiénes son los grandes constructores? Todos estos líderes. Eso empieza con Enoch, Oh, sí. ¿sí? Hijo de Caín, quien construyó la ciudad. Y esa ciudad tiene sus sombras a medida que avanzamos en la historia. Y luego Nimrod fue un gran constructor, ¿sí? Y construyó Babilonia y levantaron la torre de Babel. Y la masonería se remonta a Enoch, hijo de Caín, y a Nimrod después del diluvio como los fundadores y constructores de esa gran ciudad de Babilonia. Y tenían el signo de Anu, sí, dándole el poder a Marduk. El mayor signo de An está en la Plaza del Vaticano. Gobernantes del mal. Y están estableciendo su reino con todo tipo de música. Y luego colocan la estatua dorada y dicen que todos se inclinen. Bueno, no están diciendo que se inclinan ante el presidente Trump, sino que están diciendo que se inclinan ante el sistema Amatzai. Están estableciendo este ídolo babilónico. Lo están estableciendo. Y moderno. Que tiene en común el cristianismo y el islam o el hinduismo o cualquier otra religión. Bueno, ciertamente no Cristo. Solo quería decir que si eliminas a Cristo, probablemente mucho, pueden llevarse bien. No quieren que se cometan asesinatos. No quieren esto. Quieren alimentar a los pobres. Esos son todos atributos muy nobles. Pero sin Cristo no se puede hacer nada. Si se rechaza la piedra, no hay edificio. No hay piedra angular. Se va a derrumbar. Sí, como la Torre de Babel. Así que el Papa puede visitar tantas mezquitas como quiera. Sí, no importa. Puede visitar tantas religiones paganas sin importar cuántas plumas tengan en sus coronas. Sin Cristo no tiene ningún sentido. Así que veamos en qué está ocupado. La gran mezquita de Al-Irus es la mezquita más grande de África y la tercera más grande del mundo, con capacidad para 37.000 personas. Es un sitio que hasta el Papa León debió ver. Después de recorrerla descalzo como exige la tradición musulmana, el Papa guardó un momento de silencio, acompañado por el imán. Después tuvo lugar un diálogo interreligioso en el que el Papa destacó la importancia de la coexistencia entre las dos religiones. Ahora bien, Martín, ambos blancas de rectitud y ambos niegan la eficacia de Cristo. El catolicismo niega la expiación. El catolicismo tiene un purgatorio donde pagas por tus propios pecados. El Islam niega la soberanía de Cristo. Por lo tanto, Alá no es mi Dios. Sí, Él no puede ser mi Dios. Él no tiene un hijo. Entonces, definitivamente no es mi Dios. Pero tiene muchos puntos de contacto con el catolicismo. Katan juveglo divitel, sutam demptai dalitau xisis. Haremos que sea prominente que el sábado del sábado sea, para los judíos, el sábado del domingo. Es el que celebraremos nuestro Día Nacional de Oración.
Ahora, por lo tanto, yo a Donald J. Trump Reid, Trump, presidente de los Estados Unidos de América, en virtud de la autoridad que me confiere la Constitución y las leyes de los Estados, proclamó el mes de mayo de 2026 como el mes de la herencia judía estadounidense. Hago un llamado a los estadounidenses para que celebren el legado y las contribuciones de los judíos estadounidenses y para que celebren este mes con programas, actividades y ceremonias apropiadas. Además, se oye a los estadounidenses para que celebren su fe y libertad durante todo este año, durante este mes, y especialmente Shabbat, para celebrar nuestro 250º aniversario. Daremos a los judíos un día en el que el Shabbat pertenece a los judíos. ¿Nada? Sí. Y luego presentaremos nuestro domingo. Es muy interesante. De hecho, encaja perfectamente con el panorama profético. Puede ser mejor. Sí. Redediquemos el 250 aniversario como Jubileo Nacional de Oración, Alabanza y Acción de Gracias. ¿Volverán a tener todo tipo de música? Oh, claro. Eso definitivamente. Espero que tengan los douls. Tienes que explicarme porque no tengo ni idea de lo que es un dul. No, es este instrumento que se toca así de plano. Tiene un sonido muy singular, el douls. Es muy sonoro. Se usaba en muchas ceremonias en la antigüedad. Únese a vecinos y amigos de todos los estados de la Unión. Freedom 250 invita a todos los estadounidenses a unirse en oración y adoración antes del 250 aniversario de la nación. Y eso, por supuesto, será el domingo. Lamentablemente, cuando la gente vea este episodio, el evento ya habrá pasado, pero aún así, se podrán hacer una idea de cómo es que se obtiene esa imagen. Correcto. El 17 de mayo de 2026, el National Mall será el escenario de una reunión histórica en la que estadounidenses de todos los orígenes de todo el país se prepararán para el 250º aniversario de la nación con escrituras, testimonios, oraciones y una nueva dedicación de nuestro país como una sola nación a Dios. E iban a dedicarlo al Sagrado Corazón de Jesús. Y muchos dicen, por supuesto, María. Porque en realidad no se puede llegar a Jesús sin María. Así que María es la más importante. Ese es uno de los famosos dichos católicos. Nadie llega al Padre si no es a través de Jesús, pero nadie llega a Jesús si no es a través de María. Eso es una parodia de la justicia. Ni siquiera quiero ir allí. Desde la confraternidad matutina frente al Capitolio de EE hasta una velada llena de música en el escenario principal de la calle 12, Rededicate 250, se va a dar gracias por la presencia de Dios en vuestra vida nacional a lo largo de 50 años de historia estadounidense y pedir su guía para los próximos 250. Martín, si esto culmina en algo más grande y en la reintroducción de la marca de la bestia, entonces dudo que lleguemos a los 150 años. Dudo que lo hagamos por ti. Este es un punto de partida para algo seguro. La nación fue concebida por hombres y mujeres que creyeron en el poder de Dios, que creyeron en las providencias de Dios. Oramos para que cumplamos el verdadero significado de nuestro credo. Que tenemos por evidentes estas verdades. Pero miren lo que Dios ha hecho. Lo alabamos y le damos gloria. Padre nuestro y Dios nuestro, tú has dicho, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, La fe en Dios es el valor que más ha moldeado a Estados Unidos. Y son las personas de fe las que han sido la base, la fuerza impulsora detrás de nuestra nación. Estamos celebrando lo que Dios ha hecho en esta gran nación llamada Estados Unidos. No, obviamente será un punto de partida. Y a estas alturas la gente probablemente ya sabrá lo que ocurrió en esa reunión, pero es probable
que en el futuro la revisemos y veamos. Y Entonces estamos en la corriente de la historia. como mencionaste, los dedos de los pies. Estamos en una antitípica ante la imagen de oro. Correcto. Sí. Y la imagen de oro es un símbolo de Babilonia. Y Apocalipsis 17 dice que la mujer tiene escrito en su frente Babilonia. Así que esa iglesia, la Iglesia Católica Romana, es la madre de las rameras. Una afirmación terrible, pero si la analizas, la prostitución es infidelidad al marido. Cuando excluyes a Jesucristo, cuando te unes a religiones que niegan a Jesús, eso es prostitución. Ella es la madre de las rameras, lo ha demostrado. Hemos visto lo que hace el Papa en ese gran salón, ese salón de la serpiente. Sí, con el Cristo descompuesto detrás de ellos. El Papa hablando por la boca de la serpiente. Cuanto más babilónico se puede ser. Y eso es lo que vimos, toda esa gente reunida ahora con la música y estaban de pie allí mismo. Correcto. Así que asegurémonos de que todo el mundo sepa que este es un sistema dirigido por católicos. Veamos lo que este hombre tiene que decir. Con la Eucaristía. Y esta puede ser la primera vez que lo hace. Lo hicimos en Mar-a-Lago el año pasado, con la bendición eucarística. Donde, sí, tenemos un obispo, un sucesor del apóstol que viene de muy lejos. El obispo entrará y llevará consigo la Sagrada Eucaristía. Así que los invito a que, mientras entran en procesión, se arrodillen si pueden y se arrodillen ante Cristo, nuestro Rey. Santísima Trinidad, ponemos los Estados Unidos de América en manos de María Inmaculada para dar a que ella les presente el país. Por medio de ella deseamos agradecerte los grandes recursos de esta tierra y la libertad que ha sido su herencia. Por intercesión de María, ten piedad de la Iglesia Católica en América. María, Virgen Inmaculada, Madre nuestra, patrona de nuestra tierra, te alabamos, te honramos y nos entregamos a ti. Protégenos de todo mal. Ruega por nosotros, para que actuando siempre según tu voluntad y la voluntad de tu divino Hijo, vivamos y muramos agradando a Dios. Amén. Amén. ¿Sabía que en los Estados Unidos solamente existe una única aparición que ha sido aprobada? En 18... María llegó a Wisconsin, en las afueras de Green Bay, con un mensaje muy específico. Dijo las palabras de María: enseñad a los niños la fe. Reunid a los niños en este país salvaje, en referencia a América, y enseñadles lo que deben saber para la salvación. Enseñadles cómo hacer la señal de la cruz, cómo acercarse a los sacramentos. Esto es lo que deseo que hagáis, y no temáis nada, yo os ayudaré. Un mensaje sencillo, en el que nuestro primer presidente, George Washington, tenía esta imagen junto con San Juan Evangelista allí. Posesión sorprendida, la conservó, le encantaba. María ha estado con nosotros desde el principio. Bueno, Martín, en primer lugar, eso es nigromancia. Rezar a los muertos. Porque María no sabe nada. Está dormida, esperando la resurrección como todos los demás. En segundo lugar, está promoviendo a María y sus apariciones. Eso es espiritismo. Luego está pidiendo el reconocimiento de los sacramentos. Eso es paganismo, porque no hay nada que puedas hacer para ganarte el favor de Dios. El sacrificio de la cruz fue suficiente para ganarte el favor de Dios. Así que el protestantismo en general ha rechazado los sacramentos. Los luteranos aún conservan dos,
pero la mayoría de denominaciones protestantes, como los metodistas y adventistas, aquí no reconocen los sacramentos. No, son ordenanzas que nos recuerdan algo más. En la actualidad, estamos justo donde el mundo está volviendo a Babilonia, erigiendo la imagen de oro. Y la pregunta es, ¿vamos a volver a dedicarnos a Dios ahora? ¿O vamos a seguir la corriente? Lamentablemente, la rededicación parece ser la rededicación de Babilonia. Así que vi una de las cabezas como si estuviera herida de muerte y la herida mortal fue sanada y todo el mundo vagó tras la bestia. ¿Se ha hecho realidad? Sí, puedo verlo por todas partes. Eso. Así que ahí tienes a la bestia del catolicismo, habiéndose resucitado después de 1798. Sí, 250 años. Sí. Y adoraron al dragón que le dio poder a la bestia. Vale. Así que estás adorando a Satanás. Y adoraron a la bestia, diciendo a la bestia, ¿quién es como la bestia? ¿Quién puede luchar contra ella? Bueno, durante más de 500 años ha librado una guerra contra el protestantismo y parece haberlo derrotado. Sí, eso parece. Pero solo parece haberlo derrotado. Porque hasta que no erradique la última voz opositora, no tendrá el control. No lo hará, porque Cristo vencerá. Así que intenta deshacerse de esa última voz. Versículo 15 dice, y tenía poder para dar vida a la imagen de la bestia. No es que la imagen de la bestia hable. Hemos oído hablar mucho todo el tiempo. Y luego hacer que todos los que no adoren la imagen de la bestia sean asesinados para deshacerse de esa voz idente. Esta es la que estamos esperando. Interesante. Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían obtenido la victoria sobre la bestia y sobre su imagen y sobre su marca y sobre el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. Martín, tienes que obtener estas victorias. Tienes que alejarte de la mentalidad de Roma. Sí. Tienes que alejar de la mentalidad, de la imagen del bestia, que es el protestantismo unido al Estado. Y tenemos que distanciarnos de la marca de la bestia. Y la Iglesia Católica dice que el domingo es la marca del poder eclesiástico y el número de su nombre, que es 666, que está incrustado en la estatua, y entonces pueden pararnos sobre el mar de vidrio sin tener todos tipos de música, pero las arpas de Dios son aquí. ¿Dónde estamos en la corriente del tiempo? De todo hay una pequeña porción que todavía tiene que dar sus frutos. Eso es lo único, la implementación de la marca de la bestia y la persecución del pueblo de Dios. Y luego la intervención de Dios. Padre Celestial, el mundo se dirige rápidamente hacia un final culminante. Y la palabra está en yuxtaposición a toda esta pompa y glamour. Ayúdanos a ser personas de la palabra, es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén.